Esta es la historia de DHL, la historia más aterradora que nadie se atrevió a contar. Y para entenderla, tenemos que viajar al pasado. Pero no al pasado que aparece en los libros, sino a uno que fue ocultado. San Francisco, una ciudad cubierta de niebla, donde 3 hombres creían estar creando una empresa. Pero lo que realmente hicieron fue abrir una puerta que nunca debió abrirse. Porque desde ese momento, algo comenzó a viajar por el mundo. No en aviones, no en camiones, sino en cada paquete. Y lo peor de todo es que esa entrega nunca se detiene. En 1969, el mundo aún olía a cenizas y cemento frío. San Francisco era una ciudad de niebla y secretos. 3 hombres, Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn, se reunían en una oficina diminuta, iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban como ojos enfermos. Nadie lo sabe, pero la idea no nació de ellos. Llegó en un sueño. O quizá fue una visita. Adrian despertó una noche con la voz rasposa de algo que no podía ver. Le susurró: documentos, aviones, tiempo real, nada de aduanas, nada de esperas, tú serás el mensajero de lo inevitable. Al día siguiente, sin hablarlo, los 3 fundaron DHL, las iniciales de sus apellidos, pero los críticos dicen que nunca deberían haber usado la H, porque la H también era la primera letra de huésped, y ese huésped nunca se iría. El primer vuelo DHL llevaba facturas de envío de San Francisco a Honolulu, pero dentro de los sobres Manila, los pilotos juraban haber escuchado respiración, no la suya, algo más antiguo, más hambriento. En los 70 DHL se expandió como una mancha de humedad negra. Hawái, Japón, Hong Kong, Singapur. Cada nueva oficina se inauguraba con un extraño ritual, un reloj que nunca marcaba la misma hora, un espejo cubierto con tela negra durante 24 horas y la obligación de que ningún empleado pronunciara el nombre completo de la empresa después de medianoche. Los competidores comenzaron a desaparecer. No quebraron, simplemente dejaron de existir. Sus dueños amanecían con la memoria borrada, como si DHL les hubiera succionado los recuerdos junto con los contratos. Larry Hillblom, el más carismático, empezó a hablar solo en reuniones. Decía frases como: el tiempo es un animal herido. Nosotros solo administramos su agonía. En 1995, desapareció en un accidente aéreo sobre el Pacífico. Su avioneta fue hallada días después, pero dentro no había cuerpo. Solo una maleta llena de documentos de DHL fechados en 2025 y una grabadora con su voz diciendo: me pidieron que fuera el anfitrión. Ahora el anfitrión soy yo. A partir de entonces, las entregas nocturnas de DHL comenzaron a registrar anomalías. Cámaras de seguridad mostraban paquetes que se movían solos en las bodegas. Escáneres detectaban forma humana dentro de sobres tamaño carta. Empleados de medianoche renunciaban gritando que los sobres hablaban en lenguas muertas. Para el año 2000, DHL era dueña del 40% del mercado global de mensajería expresa. Deutsche Post la absorbió, pero los directivos alemanes notaron algo perturbador. Las políticas de DHL no estaban escritas por humanos. Los manuales de procedimiento cambiaban solos entre impresiones. Los códigos de rastreo generaban números que al sumarse daban la misma cantidad: 666. Los empleados más antiguos desarrollaban la misma manía. Nunca miraban un reloj sin antes tocarse la muñeca 3 veces. Y todos coincidían en una pesadilla recurrente: una fila interminable de paquetes etiquetados con su propio nombre y fecha de muerte. Hoy, DHL mueve 1.900 millones de paquetes al año en 220 países. Pero los pilotos de carga confiesan algo en voz baja. En vuelos transatlánticos, el altímetro a veces marca no aplicable. Los GPS dibujan rutas que no existen en ningún mapa. Y cada 23 de diciembre, desde que existe la empresa, un solo paquete jamás entregado aparece cada año en un almacén sellado con una etiqueta manchada que dice: ¿para quién abrió la puerta? Los fundadores están muertos, pero en las profundidades del centro de datos de DHL en Bonn hay un servidor sin ventilación, sin acceso humano, que nunca se apaga. Su única función es actualizar el estado de un envío con número de tracking. El estado dice en tránsito.
Destino el último segundo de tu vida. Y afuera, en cada ciudad del mundo, una camioneta amarilla con rojo recorre las calles vacías de madrugada. Sus luces titilan como pupilas. Su conductor nunca baja del vehículo. Solo deja un paquete en tu puerta, aunque no lo hayas pedido, aunque no tenga remitente. Y cuando lo abras, descubras que ya lo sabías desde el principio. DHL no entrega paquetes, entrega plazos. Y tu plazo se acaba. Después de la desaparición de Larry Hillblom, DHL se fusionó con Deutsche Post y Danzas. Pero los antiguos empleados sabían que ninguna fusión humana podía domar a eso que vivía dentro de la empresa. El código que nadie escribió. En 2004, un programador nocturno del Centro de Datos de Frankfurt encontró una línea de código que no aparecía en ningún registro. Estaba escrita en un lenguaje que parecía sumerio antiguo, pero compilaba perfectamente en C. La traducción aproximada decía: si el paquete no tiene destinatario visible, entrégalo al que mira desde el espejo. A partir de esa fecha, los mensajeros empezaron a reportar algo aterrador, rutas que cambiaban solas. Un conductor en Bangkok ingresaba a la dirección de un hospital, pero el GPS lo llevaba a un cementerio chino abandonado. Al llegar, el paquete ya no estaba en el asiento trasero. En su lugar, una nota manuscrita decía: entregado, gracias por el viaje. DHL operaba turnos 24/7, pero había un turno que nadie quería, el que comenzaba a las 3:33 de la mañana. Los supervisores lo asignaban por sorteo, y quienes lo recibían solían renunciar antes del amanecer. Una ex empleada de Cleveland contó, antes de desaparecer, lo que ocurría. Los escáneres de paquetes comenzaban a pitar sin que hubiera nada en la banda. Las luces se apagaban fila por fila, como si alguien caminara apagándolas. Y luego, las cintas transportadoras empezaban a moverse al revés, trayendo paquetes que ya habíamos enviado hace semanas. Todos tenían mi nombre, todos tenían mi fecha de nacimiento, pero el año decía ya. La bodega 23, en el aeropuerto de Leipzig, existe una bodega de DHL con número 23 que no aparece en los planos oficiales. Los trabajadores nuevos juran haberla visto parpadear en los mapas digitales durante una fracción de segundo, siempre con la nota acceso denegado. Entidad no registrada en recursos humanos. Un vigilante nocturno, borracho de miedo, contó esto antes de ser despedido. La puerta de la bodega 23 no tiene manija del lado de afuera, pero una noche vi que la manija estaba del lado de adentro y alguien la estaba moviendo. Luego escuché una voz metálica como de un viejo altavoz de aeropuerto diciendo: paquete pendiente, destinatario usted, retiro en ventanilla 23. Corrí. Cuando regresé con la policía, la bodega no existía, solo había una pared lisa. Pero mis compañeros me dijeron después: nunca hables de la 23, ella te escucha. El paquete que no puedes rechazar. Para 2010 circulaban historias en foros de internet sobre un paquete de DHL que llegaba sin que nadie lo hubiera pedido. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos envuelto en plástico negro. No tenía etiqueta de remitente, solo el destinatario, tú. Los que lo abrían encontraban un objeto personal que habían perdido años atrás. Un anillo, una foto, un juguete de la infancia. Pero dentro del objeto, grabado en microletras, estaba la fecha exacta de su muerte. Y al día siguiente, sin falta, morían. Los gobiernos lo investigaron en silencio. La Interpol tiene un expediente llamado DHL Phantom con 47 casos confirmados en 12 países. En todos el paquete apareció en cámaras de seguridad, pero el mensajero nunca tenía rostro, solo una silueta con una gorra amarilla y roja, y un escáner que no emitía luz. DHL alcanzó el estatus de multitimonio. Pero el precio fue su alma, o más bien, nunca la tuvo. El algoritmo que conoce tu último aliento. En 2016, DHL lanzó su Predictive Logistics System PLS, una IA que supuestamente optimizaba rutas en tiempo real. Pero los ingenieros notaron algo aterrador. El PLS no predecía el tráfico, predecía muertes. Durante pruebas internas, el sistema marcaba direcciones donde aún no había ocurrido ningún incidente. Pero 72 horas después, en esas direcciones, alguien moría, y el PLS ya había registrado la entrega de un paquete de DHL en ese lugar 3 días antes. El informe filtrado por un denunciante anónimo, quien apareció ahogado en su bañera con un uniforme de DHL puesto sobre sus pijamas, decía: el PLS no anticipa la muerte. La causa. Cuando el sistema asigna una ruta, esa ruta genera el evento.
DHL no entrega paquetes. DHL entrega causas de muerte. Somos mensajeros de la parca. Y nos pagan muy bien. La conferencia que nunca terminó. En 2019, en la cumbre global de DHL en Berlín, el CEO presentó los resultados anuales, 80 y 1.000 millones de euros en ingresos. La audiencia aplaudió. Pero entonces las pantallas se volvieron negras y apareció un mensaje: soy Larry. Todavía entrego. Esta noche todos ustedes son mi paquete. Las luces se apagaron durante 17 segundos. Cuando volvieron, faltaban 3 ejecutivos. Nunca fueron encontrados. Sus asientos tenían una pegatina de DHL Express que decía: entregado al remitente original. La empresa declaró que fue una falla eléctrica, pero los sobrevivientes aseguran que en la oscuridad escucharon algo peor que gritos: el sonido de una etiqueta de envío siendo impresa, una por una, con sus nombres. El almacén infinito. Hoy DHL tiene un almacén en el desierto de Atacama, Chile, que no figura en ningún registro fiscal. Los lugareños lo llaman la bodega del eco porque si gritas dentro el eco responde con tu propia voz, pero diciendo cosas que no has dicho aún. Un camionero logró grabar un audio antes de huir. En él se escucha el sonido de miles de paquetes moviéndose solos. Una voz mecánica recitando coordenadas: LAT 33 6844, LONG 73 2340 y una zona vacía del Pacífico. Y al final un susurro: el tiempo no se entrega, el tiempo se cobra. Y DHL nunca pierde un envío. El destino final, en 2025, sí, en el ahora de esta historia, un periodista de investigación filtró un documento interno de DHL llamado Proyecto Cronos. Decía textualmente: objetivo, lograr la entrega de paquetes antes de que el destinatario nazca. Estado completado en un 34%. Próxima fase, entregar paquetes a destinatarios que aún no han sido concebidos. Observación, la entidad Larry Hillblom supervisa personalmente las entregas interestelares. Próximo paso, la muerte no será excusa para retraso. Horas después de la filtración, el periodista recibió un mensaje de texto: su paquete ha sido entregado en la puerta de su casa. Gracias por preferir DHL. Salió corriendo. En el porche no había nada, pero al volver a su escritorio su silla estaba vacía y sobre el teclado una etiqueta de envío decía: destinatario periodista ausente, redirigido a la bodega 23. Nunca se volvió a saber de él. Hoy DHL tiene más de 600,000 empleados en 220 países. Pero si miras con atención en las noches sin luna, verás una camioneta amarilla con rojo estacionada frente a un hospital, una casa de retiro, una clínica pediátrica. El mensajero nunca baja, pero un paquete siempre aparece en la recepción. No intentes devolverlo. No intentes rastrearlo. Porque el número de seguimiento ya está asociado a tu nombre desde antes de que nacieras. Y un día, tal vez hoy, tal vez dentro de 40 años, escucharás el timbre, abrirás la puerta, y ahí estará, pequeño, plástico negro, una sola palabra en la etiqueta: entregado, y sabrás que DHL nunca falla, ni siquiera con los muertos. Fin, por ahora, no abras la puerta si la camioneta está apagada. No firmes nada si el mensajero no tiene reflejo. Y por nada en este mundo, no aceptes un paquete que llegó antes de que lo pidieras, porque DHL no entrega lo que compraste. Entrega lo que te va a pasar. La última vez que alguien rechazó un envío de DHL fue en 1987. Un hombre en Osaka devolvió un sobre sin abrir. A la mañana siguiente amaneció dentro de una caja de cartón en el aeropuerto de Narita. Tenía una etiqueta de envío pegada en la frente. Decía: devolución al remitente. Destinatario no disponible. Desde entonces, nadie se ha negado. Porque cuando DHL toca tu puerta, no tienes opción. Solo te queda preguntarte: ¿este paquete contiene mi futuro o mi final? Y lo peor, ellos ya tienen la respuesta y la entregaron antes de que nacieras.